la reposición de los líquidos cuando nosotros tengamos a nuestro paciente hospitalizado. Para calcular una terapia de fluidos, yo necesito saber qué porcentaje de deshidratación tiene para poderlos reponer. Esa es la situación por la cual lo expresamos en porcentaje y porque nos va a servir para calcular nuestra terapia de fluidos. El patrón respiratorio, les comentaba que cuando llega mi paciente, también... Ay, sí, adelante. ¿Cuál dijo que era el porcentaje adecuado de deshidratación? Pues el normal, digamos, sería 5%. Ok, gracias. Y ya subclínico, 6, y de ahí para arriba, ¿no? Ya arriba de 6, pues ya se considera anormal. Entonces, el patrón... ¿Mande? Otra pregunta, doctora. Sí. Okay. Por ejemplo, en cirugías también hay que calcular terapia de líquidos, pero pues hay ocasiones en las que el paciente viene clínicamente sano. Ajá. Y aún así recuerdo que se calculaba cierto porcentaje de deshidratación como un estándar. En ese caso, ¿qué se hace? En ese caso puede ser 5 o 6%. O sea, ya se usa como medida de constante, aunque no esté clínicamente deshidratado el paciente. Sí, o sea, sí, porque es lo que les digo, o sea, una hidratación, digamos, normal sería 5%. Entonces, si mi paciente no viene deshidratado, pero necesita recibir una terapia de mantenimiento, o sea, no de reposición, sino de mantenimiento, ese porcentaje que utilizamos es 5%. A veces, como es subclínico, te digo, podemos utilizar 6%. No hay mucha variación. Ajá, pero eso cuando es un paciente normal. Ok, doctora, gracias. Gracias. Ok, entonces... Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, al ser tan subjetivo el porcentaje, ¿no estaría afectando exactamente en lo de la terapia de líquidos? A ver, ¿cómo? Al ser tan subjetivo, o sea, que tú puedas decir está en 8, pero alguien más pueda decir que es, no sé, un 7, un 6, ¿no estaría como quedando a voluntad lo de la terapia de líquidos? Sí, te digo, es subjetivo. Y realmente la diferencia entre un 6 y un 7 o un 7 y 8 no es tanta, pero efectivamente sí está quedando a voluntad, o sea, es subjetivo a criterio de la persona que lo está realizando. Obviamente esto te lo da la experiencia y te digo, una variación entre 6 y 7 no es tanta. Vale, muchas gracias. A ti. Y entonces, el patrón respiratorio. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, con gusto, por supuesto que me pueden interrumpir. Ajá. Y bueno, patrón respiratorio. Llega mi paciente y entonces desde que ese Firulais entra, yo estoy revisando también, no nada más cómo camina, si está postrado, si está cojeando, etcétera. No nada más voy a revisar eso, sino también voy a ver cómo viene respirando. Hace rato les mencionaba que la mayoría de los pacientes a veces por estrés o por el calor o por alguna situación, pues llegan jadeando. Entonces, mientras está en la sala de espera, pues vamos a tener oportunidad a que ese paciente se vaya calmando. Y yo en ese instante puedo estar revisando cómo está respirando ese paciente, si está respirando bien o si dentro de esa respiración trae algo anormal. Los patrones respiratorios anormales van a ser, por ejemplo, el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. En el patrón obstructivo es cuando tenemos un aumento en la profundidad de la respiración, pero cuando tenemos una frecuencia normal o incrementada. Es decir, puede estar respirando con una frecuencia normal o muy rápido, pero la respiración es profunda. Así, por ejemplo, así, miren. Ay, a ver si me oye mi moco. ¿Sí se escucha? Es profunda y puede ser normal o puede ir muy rápida. Y generalmente eso puede deberse a procesos de tipo obstructivo, o sea, hay algo que impide que entre el aire adecuadamente. Pues o patrones, o sea, causas obstructivas pueden ser muchas, ¿no? Desde cuerpos extraños,
a lo mejor un cierre de la tráquea, por ejemplo, por colapso traqueal. No sé si me expliqué. Y un patrón restrictivo es cuando las respiraciones son cortitas, son disminuidas en profundidad y pueden estar incrementadas en frecuencia, por ejemplo, así. O sea, muy cortitas. Y ese patrón restrictivo puede ser a nivel pulmonar, a nivel torácico o a nivel abdominal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que trae dolor, puede tener este tipo de patrones restrictivos. Y ustedes se van a fijar que el paciente está respirando no tanto con la parte de pulmón, sino con la parte abdominal, está respirando con el abdomen. Y yo veo cómo se contrae ese abdomen rápido, rápido, rápido. Esas respiraciones son chiquitas y muy rápidas. Ese sería un patrón restrictivo. Ahorita vamos a ver esto un poquito más detenido, pero no sé si queda un poquito claro. Yo tenía un video que si no se los pongo ahorita después de un descansito que les voy a dar. Entonces ya desde ese momento yo, por ejemplo, si estoy dándome cuenta que Firulais viene respirando con dificultad, a lo mejor pues puedo tomarlo como un estado de urgencia. Entonces puedo decirle a la gente que está esperando ahí su consulta, ¿saben qué? Déjenme pasar a este paciente porque está respirando con dificultad y necesito pues darle prioridad. Seguramente casi siempre la gente permite que pase el Firulais que viene más afectado. Entonces, no esperarme, ¿no? A lo mejor a 2, 3 pacientes para que él pueda pasar a su consulta. A ver, participantes que andan levantando la mano. Adelante. Entonces, ¿el restrictivo sería como jadeo? Sí, se llama taquipnea, que ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, nada, ¿verdad? Bueno, entonces, la forma que ustedes realicen su examen clínico, justamente por lo que hablábamos del porcentaje de deshidratación, es exclusiva del que está haciendo el examen clínico, el examen físico general. Pero es importante que ustedes recuerden que lo tenemos que hacer bien y hacerlo completo. Les digo, no es como operador de pendientes. La persona que está realizando el examen físico sabe lo que está viendo y les digo, pues sí va a ser mucho a su criterio, pero lo importante es que ustedes sepan hacerlo completito. Para eso estamos viendo estas 16 constantes para que no se les olvide revisar nada. Entonces, de una manera metódica, pueden pueden numerar sus 16 constantes e ir revisando cada una poquito a poquito para que no se les olvide revisar nada y que lo hagan de manera completa. Para eso vamos a empezar a revisar al paciente, como les decía hace rato, desde la punta de la nariz, así en su cabecita, hasta la punta de la cola. ¿Y qué vamos a revisar de ese paciente? Vamos a revisar en la cabecita, en la carita, estos puntos importantes. Vamos a revisar que el paciente tenga simetría. Parece una tontería, pero es importante revisar que sea simétrica su carita. Vean cómo sus ojitos están al mismo nivel, su naricita, su boca. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces sí nos pueden llegar a pacientes, a lo mejor, que ustedes notan que el ojito está un poquito más caído que el otro, o a lo mejor el belfo está un poquito más hacia abajo que el otro. Y eso pueden ser algún signo de tipo neurológico. Entonces, por eso la simetría es importante. Vamos a revisar la trufa, que es perdón, la naricita. Y en la nariz vamos a revisar la superficie de esa piel. Vamos a revisar la coloración o pigmentación. Porque a lo mejor los propietarios les dicen, ay, sí, fíjese que la nariz la tenía negra y ahora se le está poniendo rosa. Sí le ha cambiado de color la nariz. Entonces, esas cosas son importantes. A lo mejor por el tipo de raza o de coloración del paciente, pues es normal que tenga su naricita rosa, pero el hecho de que la haya tenido negra y haya cambiado a rosita no es normal. Entonces, revisar la pigmentación, la superficie de la piel, que esté hidratada precisamente, que esté bonita,
Ujú. Y en la trufa, también en la nariz, en las narinas, vamos a revisar si no hay algún tipo de secreción. Y si la hubiera, ¿de qué color es este tipo de secreción? Si es transparente, si es amarilla, si es rojiza. Ajá. Todos esos puntos son sumamente importantes. Entonces, revisamos nariz, revisamos ojos. Los ojos, sus características, ya hablamos de la simetría. También vamos a ver, por ejemplo, la coloración. Este perrito se ven sus ojitos muy bonitos, cafés, perfecto. Pero a lo mejor si me acerco un poco más me doy cuenta que en realidad no es una coloración café, a lo mejor tiene una coloración rojiza en comparación al otro ojo. Y entonces ya nos estamos dando cuenta que a lo mejor puede haber un proceso hemorrágico. Ajá. Entonces, por eso el color también va a ser importante. También si hay presencia de secreción en los ojitos, si hay lagaña, de qué color, también importante anotar. Revisamos ojos, vamos a Doctora, revisar también, ¿sí? ¿de la pigmentación en la nariz? Pues que el color también es importante. Les digo, hay pacientes que por su tipo de raza o coloración es normal que a lo mejor su naricita esté rosa, ¿no? Siempre ha estado rosa. Pero a lo mejor ustedes se dan cuenta o el propietario les comenta que la nariz en realidad era negra y que con el paso del tiempo a lo mejor está cambiando y se está poniendo rosita. Ajá, está cambiando esa coloración. Entonces, eso es importante porque a lo mejor puede tratarse de algún factor, por ejemplo, solar, que por los rayos ultravioletas estén cambiando ahí su pigmentación, el color de la nariz, o a lo mejor tal vez alguna enfermedad de tipo inmunológico podría estarme dando ese cambio en la coloración de la nariz. Entonces, por eso es importante la pigmentación y ver si realmente va acorde a su coloración o algo está cambiando ahí, algo no sea normal. Y por ejemplo, por la edad también, o sea, se puede volver como moteada, la naricita. Pues depende de la raza. Ajá. Por ejemplo, hay algunos pacientes que sí les salen pequitas, sobre todo, por ejemplo, en gatos, que a veces sí no tenían pequitas en la nariz y en la mera trufita les sale esas manchitas como pequitas. O pacientes que son muy blancos, a lo mejor a los albinos y todo eso sí pueden llegar a presentar algunas manchitas como pecas normales. Ujú. No sé si te Sí, sí, sí. respondí. Ajá. Sí, Y gracias. dice, ¿puede ser normal el cambio de coloración? No sé si es la misma pregunta. Les digo, puede ser normal, pero les digo, dependiendo del tipo de raza y la coloración, y si esa piel, bueno, finalmente se ve sana, ¿no? Pero sí hay pacientes que de negra les va cambiando como a rosa y van a tener a veces alteraciones en la unión mucocutánea. Ajá, empiezan, por ejemplo, con descamación o con algún tipo de sequedad, por ejemplo, y les digo, a veces se puede relacionar a procesos de tipo autoinmune. Entonces, en ese caso no sería normal. Orejas, revisión de orejas, súper importante. Ajá. Tomamos en cuenta también tipo de raza. Vean cómo es súper diferente estas orejas hermosas, todas bien paraditas y todo, a estas orejas también muy bonitas, pero pendulantes, donde sabemos que este tipo de pacientes pueden llegar a tener mayor predisposición a otitis. Entonces, hay que revisar las orejas tanto por fuera, el pelaje y la piel de afuera, que estén íntegras, que no haya laceraciones, que estén bonitas, que estén sanas, ajá. Y bueno, si no estuvieran sanas, pues revisar cuál es el problema, pero también por dentro. Y estos pacientes, no por el hecho de que las tengan así orejitas paradas y que no tengan predisposición a otitis, no puedan llegar a tenerla. Entonces tenemos también que revisar por dentro, tenemos que ver que no haya secreción y si hay secreción también qué tipo de secreción. El olor también es importante. Algunas otitis pues van a tener algún olor particular, entonces eso nos va a poder ayudar a determinar si tenemos algún tipo de alteración en las orejas. Y ya más adelante en nuestro examen físico, a lo mejor con el otoscopio podemos revisar, pero de entrada es importante revisar la piel por fuera, por dentro. Hay pacientes que
que están perfectos, ¿no? Se ven así muy bien, pero cuando revisamos la oreja podemos encontrar que presenta, por ejemplo, garrapatas. Entonces, por eso es súper importante revisar también sus orejitas. La cavidad oral, también revisar varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la dentadura. Ajá. La dentadura, pues normal, acorde también a la raza. También podemos llegar acuérdense, a tener pacientes prógnatas, como en el caso de los bulldog francés, bulldog inglés, y es normal, ¿no? Que estos pacientes sean prógnatas, o pacientes enógnatas, que es todo lo contrario, o sea, el maxilar va a estar mucho más crecido, digamos, que la mandíbula, como por ejemplo en Schnauzer gigante, en Schnauzer, y es normal también de acorde a la raza. Entonces, revisar el tipo de dentadura y tipo de mordida. Tenemos que revisar las piezas dentales, también acorde a la edad. Entonces, como una tarea para el día de la práctica, revisen nuevamente la fórmula de dentadura, tanto en cachorros como en adultos, tanto en perros como en gatos, y revisar nosotros ya nuestro examen físico, pues si todas esas piezas dentales están completas, si tienen la presencia de sarro, por ejemplo, de falta de piezas dentales, si hay, les digo, presencia de sarro, si hay gingivitis, si hay alguna alteración en las encías. Vamos a revisar la lengua, que no haya laceraciones también, que no haya alteraciones, que no haya tumoraciones, porque a veces también podemos llegar a tener presencia de tumores en la lengua o revisar las tonsilas también y la mucosa. La mucosa es súper importante. Revisamos la mucosa de las encías. Y ese va a ser otro de nuestros puntos a evaluar en nuestro examen físico general. Entonces, número 4, vamos a poner mucosas. También le llaman membranas mucosas. Las mucosas deben de tener una coloración rosa pálido. Ajá. Bueno, rosita. Así, rosita. Y entonces, aquí en la mucosa vamos a revisar 2 puntos. La coloración, ya dijimos que es rosa, y si tenemos alguna alteración, por ejemplo, si llegáramos a ver las mucosas rojas, muy rojas, les vamos a llamar hiperémicas. Si nosotros vemos las mucosas con un color azul casi morado, vamos a decir que son cianóticas. No estamos teniendo una buena oxigenación. Si nosotros llegamos a ver las mucosas amarillas, pues vamos a relacionarlo con ictericia. Posiblemente tengamos alteraciones hepáticas. Y si nosotros tenemos las mucosas rosas pálido a casi blanco, pues podemos tener algún proceso de anemia o alguna alteración circulatoria muy severa. Entonces, las mucosas deben de ser rosas clarito. Y les digo, la alteración en colores, pues puede ser hiperémica, rojas, cianóticas azules, pálidas blancas, ictéricas amarillas. Y aparte de revisar la coloración de la mucosa, algo importante que vamos a revisar ahí en las encías va a ser otro de nuestros puntos a evaluar, número 5, que se llama tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar es cuando yo voy a apretar aquí suavemente con mi dedo sobre la encía y va a haber un retorno circulatorio donde ese retorno de coloración debe de darse de 1 a 2 segundos máximo. Eso va a ser lo normal. Ya pasando de 2 segundos, pues ya se va a considerar anormal. Ustedes pueden contar cuando aprietan 1001, 1002 y ya, se tiene que regresar. Si cuentan y tardan en regresar, es que ya tenemos un tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos, considerándolo anormal. Y esto también tiene relación con el porcentaje de hidratación, digamos, o con la deshidratación de mi paciente. Si yo pongo mi dedo sobre la encía en esa mucosa y resulta que se queda pegado, lo siento pegajoso, es que ese paciente no tiene una adecuada hidratación. Entonces, también ahí me voy a dar cuenta qué tan secas están esas mucosas y también tiene que ver, insisto, con mi deshidratación de ese paciente. Entonces, queda claro lo del tiempo de llenado capilar.
Y otro punto importante sobre la coloración de las mucosas. No nada más se evalúan las mucosas de la encía, también vamos a revisar las mucosas del ojo, periocular. Vamos a revisar también la mucosa, por ejemplo, del ano o de la vulva, del pene, porque a veces tenemos pacientes con algún problema como algo que se llama cianosis diferencial, por ejemplo, donde vamos a ver que las mucosas orales son rositas, pero cuando revisamos, por ejemplo, las mucosas de la vulva, del pene o del ano, se van a ver moradas. Entonces, ahí tenemos algo que se llama cianosis diferencial y puede asociarse a trastornos circulatorios graves, generalmente enfermedades congénitas cardíacas, como un defecto de septo interventricular o una persistencia de ducto arterioso. La persistencia de ducto arterioso es donde hay una comunicación anómala entre la aorta y la pulmonar. Entonces, ese tipo de patologías no pueden llegar a presentar este tipo de cianosis diferencial. Entonces digo, ahorita estamos revisando boca, pero cuando llegamos a la parte trasera del paciente, recuerden de revisar las mucosas del ano, de la vulva y del pene. Entonces ya revisamos toda su boquita, vamos a empezar a revisar el cuello y ya bajamos aquí. Entonces el cuello así con ambas manos, ustedes van a revisar que la masa muscular sea adecuada, que la movilidad sea adecuada. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos hacer un ejercicio donde podemos subir la cabecita del paciente. Miren, aquí. Nosotros podemos bajar la cabecita del paciente, subirla así suavecito, girarla hacia la izquierda o girarla hacia la derecha. Suavecito. Y esto es para ver la movilidad. Esto entra dentro de la parte de un examen ortopédico, pero durante nuestro examen físico nosotros podemos hacer esos movimientos, pues porque a veces el paciente trae dolor en cervicales y ya también nos va a ir apuntando hacia donde tenemos que ir revisando. Entonces, vamos a revisar la masa muscular. Aquí les digo, con ambas manos vamos a ir tocando el cuello para revisar que la masa muscular sea adecuada. Y justamente aquí vamos a encontrar la parte de los linfonodos submandibulares. En esta parte atrás de la mandíbula vamos a tocar y vamos a poder encontrar lo que serían las glándulas salivales y los linfonodos submandibulares. Los linfonodos submandibulares más o menos van a tener un tamaño de medio centímetro, van a ser así como un chicharito. Obviamente esto va a variar dependiendo del tipo de raza. Si tengo un mastín español como el que vimos hace rato, pues no va a ser tan chicharito, ¿no? Va a ser mucho más grande. Entonces vamos a tocar de ambos lados con nuestras manos esa parte de la región submandibular y poder sentir esos linfonodos que deben de ser simétricos. Deben de ser del mismo tamaño casi, desplazables. Al ratito vamos a hablar de otros linfonodos externos que vamos a revisar también y que es importante que palpemos y sintamos del mismo tamaño. Vamos a revisar algo que se llama reflejo deglutorio. Y ese, bueno, pongan ahí en nuestro listado, número 6, linfonodos. Ya hablamos ahorita de los submandibulares, anoten, submandibulares. Otro de nuestros puntos va a ser entonces el reflejo deglutorio. El reflejo deglutorio es cuando nosotros vamos con una mano a apretar ligeramente sobre la glotis del paciente, apretamos y el paciente va a deglutir inmediatamente, o sea, va a hacer, o sea, va a tragar. Entonces apretamos, deglute y eso es normal, debe de estar presente. Si no estuviera presente, si no tuviera reflejo deglutorio, también podemos estar hablando de alguna alteración de la conciencia o algún daño neurológico. Entonces, siempre que apretemos suavecito la glotis, el paciente va a deglutir. Y eso es normal. Entonces, el reflejo deglutorio debe de ser positivo. Anótenle ahí, positivo, eso es lo normal. Y el reflejo tusígeno, aquí mismo vamos a hacer unos movimientos hacia arriba y hacia abajo, igual con mi mano en esta posición. Vamos a subir hacia arriba, hacia abajo y vamos a ejercer ligera presión. En un paciente normal no va a pasar nada, o sea, igual va a deglutir porque apreté tantito, pero en un paciente que tenga tos, por ejemplo, cuando yo haga este movimiento,
hacia arriba y hacia abajo con ligera presión, el paciente va a toser, va a hacer esto. Ajá, va a toser. Y eso me va a estar indicando que ese reflejo tusígeno va a ser positivo, que es otra de nuestras constantes, la número 8. Y si es positivo, es que tenemos tos. Si tenemos tos, me va a estar hablando de una tos de vías respiratorias altas, principalmente. Si el paciente no tose, pues es un paciente normal. A veces nos exageramos un poquito con la presión y pueden toser. Y les digo, son con movimientos hacia arriba o hacia abajo, a veces también con ligeros golpecitos aquí, justamente, también pueden llegar a presentar ese reflejo tusígeno. O sea, ¿es normal que tosa entonces? Ya no entendí. No. Me confundí. No. No debe de toser. No debe de toser. Si tose, ese reflejo tusígeno va a ser positivo y entonces, les digo, ya estaríamos considerando, así pensando que trae algún proceso de vías respiratorias altas. Entonces, lo normal es que sea negativo. Ajá, ok, perfecto. Entonces, al contrario del reflejo deglutorio, ¿no? Que debería de ser positivo y en el tusígeno debe de ser negativo. Exactamente. Ok, gracias. Gracias. Entonces, esa era nuestro número 8. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo. Sí, doctora. Adelante. Una vez en la clínica, bueno, en la clínica en la que estoy trabajando, hay un perrito que siempre llega, o sea, siempre que le hacemos el examen físico general, tiene el reflejo tusígeno positivo, pero siempre. Y pues el dueño dice, cuando él lo hace en la casa, el perro no tose. Entonces, o sea, no sé por qué es positivo siempre. Pues sí debe de tener ahí alguna afectación. Miren, hay pacientes, por ejemplo, digo, no sé qué raza sea este perrito que me comentas, pero por ejemplo, en el caso de los pacientes con colapso traqueal, que suelen ser perros de raza pequeñita y tienden a cerrarse su tráquea por algún estrés o por que se emocionan y todo, entonces se cierra la tráquea y son tan chiquitos estos perros que la musculatura alrededor de la tráquea cuesta trabajo que se expanda, ¿no? Digo, que reacciona inmediatamente, entonces empiezan a toser más. Entonces, no sé si sea este tipo de raza. A veces, por ejemplo, cuando se jalan con el collar, empiezan a toser. Y no es que sea un reflejo tusígeno positivo, sino que pues lo estás estimulando, ¿no? Le estás apretando el cuello y por eso tose. Y no sé si este niño en su casa pues sepa hacer el reflejo tusígeno adecuadamente y a lo mejor por eso en su casa no lo hace. Y no sé también si en la clínica al tener ese efecto de estrés, pues también el paciente por eso se le cierre su tráquea y entonces empieza a toser o sea más positivo al reflejo tusígeno. No sé si has considerado esos factores, como ese perrito. ¿Qué raza es? Es un maltés. ¿Ves? Es raza pequeña. Entonces, te digo, a veces sufren de colapso traqueal muy común. Entonces, con cualquier estímulo, pues va a toser, o sea, sí va a tener el reflejo tusígeno positivo. Y en la casa, pues no tiene ese estrés de la clínica. Entonces, por eso ahí posiblemente no tose. Sí, gracias. ¿Alguien más? Doctora, bueno, no tiene que ver con los reflejos o no sé si sí, pero una vez en clase el doctor de Juan nos había enseñado un video de un chihuahua que tosía cuando estaba con su dueño y que ya cuando se iba el dueño dejaba de toser y volvieron a hacer el intento de que pasara así el propietario y volvía a toser el perro. Entonces eso puede ser voluntario, o sea, nos decía el doctor de Juan que era como tipo manipulación, o sea, entonces no sé si sí puede ser posible. Pues sí puede ser posible. Ahí tendríamos que ver la parte etológica. Sí puede ser posible. Las razas pequeñas, pues sí suelen ser demasiado inteligentes como para poder expresarse así y llamar nuestra atención. Pero esa es la parte etológica, ¿no? O sea, sí puede estar involucrado que nos estén manipulando. Pero por otro lado, también nosotros como clínicos tenemos que asegurarnos que no sea una manipulación o que no sea alguna alteración en el comportamiento. Y esto pues lo vamos a hacer
con un examen físico general. Por ejemplo, sin el propietario, nosotros vamos a estimular el reflejo tusígeno y entonces vamos a ver ahí si realmente es positivo o es negativo. Ajá. Y si es negativo y lo hace cuando está el dueño, lo mandamos al etólogo. Pero a lo que voy es que nunca dar por hecho las cosas y decir, ah, no, sí, es que me está manipulando. Y no darle la importancia a la parte clínica, ¿me explico? O sea, nunca decir, ay, sí, es que es un manipulador y por eso lo hace. No, ¿qué tal que el paciente sí tiene un colapso traqueal? ¿Qué tal si el paciente tiene algún problema de vías respiratorias altas? ¿Qué tal si el paciente tiene algún problema cardíaco? ¿No? Y yo estoy pensando nada más que es por manipulación. No, hagamos un buen examen físico y de ahí partamos, porque bueno, finalmente una vez descartado lo físico, entonces sí ya podemos mandar con el etólogo para ver por qué me está manipulando mi perro. No sé si estoy diciendo tonterías, pero así es. Primero descartar que realmente no haya una parte física involucrada y después entonces sí, ya nos abocamos a la parte comportamental. Ok. Sí, gracias, doctora. A ti. Después de revisar la carita, ya revisamos el cuello, vamos a revisar el tórax, vamos a revisar la integridad del tórax. Entonces, cuando mi paciente llega, yo también con las manos voy a tocar ambos lados del tórax, las costillitas y todo, ver la continuidad de esas costillas. Y esto es importante porque vean aquí como en la foto, estamos tocando ese tórax y viendo cómo está conformada esta caja torácica. Porque puede ser, por ejemplo, que de repente estemos tocando y pum, sintamos una depresión justamente aquí terrible. Vienen las costillas y de repente aquí en la parte del esternón haya una depresión grave. Eso puede ser común, no normal, común en algún tipo de raza, como por ejemplo en los poodles, en los caniches, podemos tener este tipo de alteraciones de la conformación del tórax y ser de alguna manera normal en ellos. En Pug, por ejemplo, estamos tocando y de repente aquí en esta parte de aquí en el esternón igual, vamos a ver que no hay costillas, no hay esternón, no hay nada, se siente realmente aguadito y hasta puedes tocar el corazón, puedes sentir los latidos así en tu mano horriblemente. Y eso puede ser porque hay una falta de esa continuidad, una falta de esternón. En algunos de esos perros pugs, bulldog y todo, se llama, ay, se me olvidó ahorita, por ahí, sí está la doctora Marina y me manda un mensajito, a ver, ¿se acuerda cómo se llama? Cuando hay ese tipo de falta de esternón aquí, que eso sí es una alteración y puede estar ligado con enfermedades congénitas como... miren, ahorita se me fue todo. Enfermedades congénitas cardíacas o, por ejemplo, hernias diafragmáticas de nacimiento, hernias congénitas. Se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo, chicos, si no, ahorita en el descanso lo reviso. Pero aquí hay una falta de presencia de esternón y eso es anormal. Les digo, esto es común en razas Pug, Bulldog francés o Bulldog inglés. Pectum excavatum se llama. Ay, muchas gracias, Marina. Gracias. Sí, ese pectum excavatum es anormal y les digo, a veces tiene relación con enfermedades de tipo congénita. Y ya hablamos sobre el patrón respiratorio, que si llega ese paciente con un patrón obstructivo, un patrón restrictivo, vamos a revisar la auscultación pulmonar y la cardíaca, que son completamente diferentes. Vamos a revisarla, a realizar la palmopercusión. En la clase pasada también estuvimos hablando de la palmopercusión, pero ahorita la volvemos a repetir y entonces eso nos lleva a ¿dónde vamos a realizar la auscultación pulmonar? Aquí vamos a revisar la zona de auscultación, la frecuencia respiratoria, sonidos respiratorios normales y sonidos respiratorios anormales. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en la auscultación pulmonar. Esta es totalmente diferente a la auscultación cardíaca. Y vamos a empezar por la zona de auscultación. ¿Dónde la vamos a realizar? Vamos a irnos hacia el borde caudal de la escápula. Entonces, nosotros nos vamos a guiar y nos vamos a ayudar con nuestro estetoscopio. Aquí está nuestro estetoscopio. Nos lo vamos a colocar correctamente. Ahorita no me lo voy a poner porque si no, no los oigo.
Pero con la campana nos vamos a ir al borde de la escápula, aquí, justamente. Borde de la escápula y... ¿Quién sabe por qué no se ve mi esquema? Pero bueno, borde de la escápula y nos vamos a ir por los cuerpos vertebrales torácicos. Entonces vamos a ir así y vamos a llegar al 11º espacio intercostal. De ahí vamos a irnos bajando, formando como una especie de trapecio hacia lo que sería el gifoides, la región subgifoidal, que esto va a ser a la mitad de la 9ª costilla, el 9º espacio intercostal, y luego nos vamos a ir por la parte de la unión costocondral hasta llegar nuevamente a la porción craneal y otra vez vamos a llegar a nuestro borde caudal de la escápula. Ajá. Entonces, fíjense, porque creo que está más grande mi estetoscopio que el perro, que el gato, que nos vamos a ir entonces al borde escapular. Nos vamos por los cuerpos vertebrales. Llegamos al 11º espacio. Trazamos una línea imaginaria así como en diagonal hacia el 9º espacio. Y de ahí nos vamos por la unión costocondral hasta llegar nuevamente a la región craneal y completamos nuestro trapecio. ¿Sí se fijaron? Entonces, así es como vamos a auscultar los pulmones. Pero no nada más así, o sea, ya nos fuimos por la parte externa. Una vez que ya concluimos esa parte externa, nos vamos a ir a las regiones centrales. A estas regiones centrales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar auscultando de manera normal? Vamos a tener sonidos respiratorios normales, que van a ser el cierre glótico, el soplo glótico o sonido bronquial, así se llama. Y estos los vamos a auscultar en las regiones centrales, aquí. Entonces, este se llama cierre glótico o soplo glótico, regiones centrales. Vamos a tener otro sonido respiratorio normal que se llama murmullo vesicular, que está en las regiones periféricas. Entonces, todo lo que evaluamos así en nuestro trapecio alrededor, vamos a llamarlo murmullo vesicular. Y el murmullo bronquiovesicular es una sobreposición del bronquial con el vesicular. Entonces, los externos con los centrales. ¿Sí queda claro? Entonces, anoten. Sonidos respiratorios normales, cierre glótico o soplo glótico, que lo vamos a encontrar en las regiones centrales. Murmullo vesicular en las regiones periféricas, en nuestro trapecio, y murmullo bronquiovesicular, que es la sobreposición del bronquial y del vesicular. Y esto lo vamos a realizar tanto de un lado como del otro lado. Lo vamos a dividir así como en hemitórax izquierdo, en hemitórax derecho. Porque a lo mejor ustedes pueden oír los sonidos respiratorios normales en el hemitórax izquierdo, pero van a encontrar alteraciones en el hemitórax derecho. Entonces, por eso es que vamos a evaluar ambos lados. ¿Ya copiaron ahí los sonidos respiratorios normales? Me voy a regresar un poquito, si no ahorita volvemos a pasar en esta diapositiva. Entonces, ya una vez que ustedes sepan evaluar esta región respiratoria, acuérdense que también van a contar la respiración, la frecuencia respiratoria. Y este es otro de nuestros puntos a evaluar, 9, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, pues vamos a ver cuando el paciente respira, cuando está en fase de inspiración y cuando hay expiración. Entonces vamos a ir contando las inspiraciones y van a ser en perro de 10 a 30 respiraciones por minuto y en gatitos de 24 a 42 respiraciones por minuto. Eso es lo normal. Entonces ya tenemos aquí 9, frecuencia respiratoria. 10 a 30 en perro, 24 a 42 en gato. Podemos llegar a tener alteraciones en esta frecuencia respiratoria, por ejemplo, la taquipnea, que justamente es el jadeo. Cuando mi paciente llegó a consulta y viene jadeando, pues trae una frecuencia respiratoria muy alta, que a veces hasta me es imposible contarla. Entonces, esas respiraciones son muy rápidas y muy superficiales. Está jadeando, pues no las puedo contar. Entonces, ¿cómo voy a poner ahí en mi frecuencia respiratoria? Voy a poner taquipnea. Me puedo esperar un rato a que mi paciente se calme, a que estemos en el consultorio, a que estemos revisando esto y aquello.
Y después volver a evaluar la frecuencia respiratoria para ver si ya se tranquilizó mi paciente, si ya se desacaloró, si ya no está, les digo, tan nervioso, entonces ya pueda yo contabilizar esa frecuencia respiratoria. Hay pacientes que toda la consulta esta frecuencia respiratoria no baja y pues se sigue quedando ahí marcado como taquipnea. Otras alteraciones sería la polipnea, que es una respiración rápida, profunda o trabajosa. ¿Se acuerdan hace rato en el patrón restrictivo que les mencionaba yo que respiraban como cortito, aunque puede ser también profundo, así como y que a veces esta respiración puede ser pulmonar, torácica o abdominal, y esto puede ser principalmente por patologías, por ejemplo, por dolor. Cuando el paciente trae mucho dolor, pues va a estar respirando rápidamente, con trabajo. Si el paciente tiene fiebre, pues también va a estar respirando así rápido, rápido, o cuando tenemos una oxigenación insuficiente. Y es lo que les decía yo, que si mi paciente llega y yo, aunque esté con otro paciente, me doy cuenta que ese paciente trae esa respiración rápida y dificultosa, pues definitivamente pues puedo pasarlo rápido para que lo atiendan en la región de urgencias y no esperarme a que pues haya ahí una tragedia para poderlo pasar a la revisión. Ajá. Y también podemos tener otra alteración en la respiración que es la batipnea, que es una frecuencia respiratoria excesivamente baja. Si yo aquí digo que lo normal en un perro, por ejemplo, va de 10 a 30 respiraciones por minuto, si yo me doy cuenta que ese paciente trae 4 respiraciones por minuto, y pasa mucho tiempo para que respire o le cuesta mucho trabajo respirar, pues también, órale, pásele al área de urgencias y que ya ahí lo revisamos para no esperarnos tanto. Entonces, tanto es malo mucha la respiración como muy poquita, pues tenemos que considerarlo. Entonces, polipnea rápida, batipnea excesivamente baja. Y taquipnea, pues es una frecuencia respiratoria alta, que les digo que puede llegar a considerarse normal siempre y cuando ustedes lo relacionen con el jadeo. Hay pacientes, por ejemplo, con procesos de tipo cardíaco, donde tienen acumulación de líquido en el pulmón y les cuesta trabajo respirar. Entonces, el jadeo es diferente. No es tanto que vengan acalorados y todo, sino que ustedes van a notar que, aparte de que estas respiraciones son rápidas porque tienen una oxigenación insuficiente, el paciente, por ejemplo, no se puede sentar, no se puede acostar, como que no encuentra acomodo, y entonces hasta alza la cabecita para poder jalar aire. Entonces, ahí también yo tomo la decisión de que esto es una polipnea por una oxigenación insuficiente y que tiene que pasar al área de urgencias de manera rápida. Entonces, otra vez repitiendo, sonidos respiratorios normales, ya hablamos de estos, es el cierre glótico o soplo glótico o sonido bronquial, va a estar en las regiones centrales. El murmullo vesicular, regiones periféricas, y el bronquio vesicular es la sobreposición de ambos. Sería muy difícil para mí decirles, miren, la respiración normal se oye así. Entonces, les voy a dejar una tarea y en verdad les pido, les suplico que la hagan. Es muy divertida. Si ustedes ya cuentan con su estetoscopio en casa, van a ponérselo a ustedes en sus pulmones y sin nada de ruido alrededor, traten de escuchar su respiración. Traten de escuchar tanto del lado izquierdo, del lado derecho. Y con atención, vean cómo son esos sonidos respiratorios. Después, agarran a su perrito o a su gato en la casa y traten de hacer este ejercicio de revisar con este trapecio las zonas, las regiones periféricas y las regiones centrales, tanto de un lado como del otro, con sus mascotas en la casa. Si ahorita no tienen mascota en casa, lo que van a hacer es que van a ir con sus hermanos a darles lata para que les dejen escucharlos tanto de la parte frontal como en la parte posterior, en la espalda. Y si no, pues vayan con la vecina o vecino, es un buen pretexto, ¿verdad? Pero háganme caso, nadie lo hace y yo creo que son unos buenos momentos para empezar a relacionarnos con este tipo de sonidos. Pongan toda su atención, escúchenlos, no les llevan ni 2 minutos realizarlos, ni 3 minutos, para que se vayan familiarizando. Entonces, el tiempo en que ustedes inviertan más en revisar pacientes
y irse adecuando a los sonidos respiratorios normales. En el momento en que ustedes encuentren sonidos respiratorios normales, los van a poder identificar con mucha más facilidad. Entonces, hagan esta tarea de aquí a la práctica. También, ahorita que evaluemos corazón, también vamos a ver que va a ser importantísimo para que ustedes aprendan a evaluarlo. Y los sonidos respiratorios anormales, entonces, van a ser estos. Uno va a ser los estridores. Los estridores se refieren al estrechamiento de las vías respiratorias anteriores, o sea, a las vías respiratorias altas. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están enfermitos de gripa o algo así, cuando ustedes respiran, se oyen así como que les chifla la nariz. Ajá. Esos son estridores, son estrechamientos de las vías respiratorias anteriores. No nada más la nariz, a veces es a nivel de la garganta, por ejemplo, que como nosotros tenemos mucha secreción y proceso inflamatorio a ese nivel, pues esto va a hacer que las vías aéreas se estrechen y entonces el paso del aire va a costar mucho mayor trabajo. Entonces, a eso le llamamos estridores. Acuérdense, vías respiratorias anteriores o vías respiratorias altas. Eso nos va a ayudar a diferenciarlo de los otros dos. Las crepitaciones ya son a nivel pulmonar, ahora sí, entonces son vías respiratorias bajas. Las crepitaciones también se llaman estertores y pueden ser de burbuja fina, mediana o gruesa. Esto va a depender del diámetro de esas burbujas de aire que pasen a través de líquido, donde en realidad debería de haber aire. Entonces ustedes las van a escuchar como cuando arrugan, por ejemplo, un papel celofán. Digo, esto es muy exagerado, vaya, pero se oyen como si arrugaran papel celofán. Así se oyen las crepitaciones. O también se escuchan, por ejemplo, miren, hasta me traje todo para enseñarles. O como, por ejemplo, cuando ustedes soplan con su popote en su bebida y hacen esas burbujitas, esas son las crepitaciones. Les digo, el grosor de la burbuja de aire, pues no van a poder definirlo al principio. Por eso les digo que conforme ustedes escuchen y escuchen pacientes, van a poder determinar ahora sí si son de burbuja fina, mediana o gruesa. Esto ya es con la experiencia. El punto es que esas crepitaciones, les digo, al final de cuentas, son burbujas de aire al paso del líquido. No es normal que tengamos líquido en pulmón. Ese líquido se puede dar pues, por procesos, por ejemplo, de bronconeumonía, de neumonías, de edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en pulmón. Entonces, ya me están diciendo, oye, aquí tenemos un problema, considera este tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, en perros con procesos respiratorios secundarios a moquillo, pues podemos llegar a presentar este tipo de crepitaciones. Y como les mencionaba hace rato, podemos tenerlas en el hemitórax izquierdo o en el hemitórax derecho, a lo mejor en el hemitórax en el tórax craneal, o a lo mejor en los lóbulos caudales. Entonces, por eso que ya hicimos todo nuestro recorrido y podemos determinar justamente dónde está el problema. Y las sibilancias son así como los estridores, así se oyen como silbidos, pero también van a ser en vías respiratorias bajas. Entonces, la diferencia con los estridores es que unos son de vías respiratorias altas y otras son de vías respiratorias bajas. Entonces, si ustedes también tienen algún problema respiratorio, alguna gripa, neumonía, en fin, y escuchan las respiraciones con su estetoscopio, oyen este tipo de silbidos. Esos silbidos se parecen muchísimo, por ejemplo, cuando pasa el señor que vende los camotes, si han oído, ¿no? Esas sibilancias así se van a escuchar. Les digo, pero la diferencia es que unas son de vías respiratorias altas y las otras de vías respiratorias bajas. Por ejemplo, en pacientes con intoxicación por humo, en pacientes que tienen, en humanos, por ejemplo, que tienen enfisema pulmonar, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a oír mucho este tipo de silbidos, pero en vías respiratorias bajas. Entonces, háganme caso, trabajen hoy con su estetoscopio en la casa, estén molestando a toda su familia y traten de oír sus pulmones.
Ujú. Y de esta misma manera, ahora vamos a la parte de auscultación cardíaca. Doctor, Ujú. yo tengo duda en cómo se escucharía entonces el grosor fino o grueso, o cómo, o sea, cómo se diferenciaría ahí en este caso. Pues te digo, sería difícil ahorita que yo te pudiera explicar, porque pues ahora sí que solamente hasta escucharlos. Obviamente los de burbuja gruesa pues son mucho más toscos, ajá, que los de burbuja fina. Eso solamente así como que con la experiencia podrías definir y ya así más claro, ¿no? Ay, sí, son de burbuja gruesa y son de burbuja fina, ajá. Pero pues sí, obviamente las crepitaciones de burbuja gruesa es porque una burbuja mucho más gruesa de aire va a pasar por ese líquido, entonces los vamos a oír como mucho más intensos que a lo mejor unos de burbuja fina, que a lo mejor apenas si son audibles, muy suavecito, ajá. Ok, Más o menos y así te lo puedo explicar. gracias. Ok, ay, ya me pasé. Auscultación cardíaca. Entonces, aquí también vamos a evaluar una zona de auscultación. También vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Que la frecuencia cardíaca, bueno, antes de que siga con esto, en su número 10, en sus constantes, van a poner la evaluación de campos pulmonares, que lo abreviamos como CP, es campos pulmonares. Y entonces ahí es donde viene esta parte donde ustedes ya auscultaron su periferia y su centro, y a lo mejor si encontraron ninguna alteración, pues ponen que no hay ninguna alteración. Si ustedes encontraron crepitaciones de burbuja a la que ustedes decidan, con el paso de la experiencia van a ser más asertivos y van a poner crepitaciones de burbuja gruesa en hemitórax izquierdo, sibilancias en hemitórax derecho. Entraría como campos pulmonares, pero pondrían estridores y entonces nosotros ya sabríamos que son de vías respiratorias altas. Entonces, el 10, campos pulmonares. Y el 11, ahora sí pasamos a corazón, donde nuestro siguiente punto a evaluar van a ser la frecuencia cardíaca. Pero antes de llegar a la frecuencia cardíaca, vamos a revisar la zona de auscultación. ¿Dónde vamos a auscultar el corazón? Esto es diferente a la que acabamos de ver con el tórax, bueno, con la pulmonar. Entonces, igual me pongo mi estetoscopio y entonces, ¿dónde vamos a evaluar? Miren, aquí tengo mi paciente. Y aquí abajo les puse un esquemita también. Aquí, para evaluar corazón, nos vamos a ir a la unión costocondral, o sea, en la parte de abajo, unión costocondral. Y entonces, primero, nos vamos a ir al hemitórax izquierdo de mi paciente. En el izquierdo, yo me voy a ir al tercer y cuarto espacio intercostal. Y si yo pongo ahí mi estetoscopio en la unión costocondral, voy a estar escuchando el latido, pero específicamente voy a estar escuchando el cierre de las válvulas, bueno, de la válvula pulmonar, de la pulmonar, 3 y 4. Ahorita les explico más. 3 y 4. Entre la 4 y 5 me voy a ir a la aorta. Y entre el 5 y 6 a la mitral. Entonces aquí en el esquemita, veamos. Tercer y cuarto espacio intercostal en la unión costocondral. Vamos a escuchar a la pulmonar. Luego, si me voy al siguiente espacio intercostal entre el cuarto y quinto, me voy a ir a la aorta. Y hasta acá, en la quinta y sexta, me voy a ir a la mitral. Eso en el hemitórax izquierdo. Para que ustedes no se les olvide nunca, van a usar este acrónimo que se llama PAM, que es pulmonar, aórtica y mitral. 3, 4, 4 y 5, 5 y 6. Y entonces esto es súper bueno e interesante porque no nada más es escuchar el latido cardíaco y ya. Por ejemplo, cuando yo llevé la carrera, yo no llevé esta materia, no, el plan de estudios no la tenía. Entonces, cuando yo entro a hacer mi TP en el hospital de pequeñas especies, me dicen, tómale las constantes al paciente. Y yo me pongo mi estetoscopio bien linda, y entonces escucho el corazón y nada más escucho el latido, tac, 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 y lo cuento. Bueno, tiene tanto de frecuencia cardíaca. Es todo, era todo lo que yo sabía hacer. Ahora, pues me encanta esta materia porque pues aquí aprenden ustedes
para que no lleguen al hospital así de ceros, así nada más a poner su estetoscopio y oír el latido, porque entonces yo descubrí que hasta el hospital, que poniendo ese estetoscopio en la pulmonar puedo oír específicamente el sonido de esa abertura y ese cierre de la válvula de la arteria pulmonar, que puedo oír la de la aorta, que puedo oír la de la mitral, y eso es buenísimo porque yo puedo aislar los sonidos y entonces puedo determinar si tengo alguna alteración en la pulmonar, en la aórtica o en la mitral, por ejemplo, la presencia de un soplo. Y de qué intensidad va a ser ese soplo. Ahorita hablamos de los soplos. Entonces, por eso es que es buenísimo, ¿no? Que ustedes aprendan a hacer esta auscultación cardíaca donde por espacios intercostales podemos ir aislando los sonidos de cada válvula cardíaca para determinar si hay alguna alteración. Entonces, del lado izquierdo, acuérdense, PAM, pulmonar, aórtica y mitral, y del lado derecho, en el cuarto y quinto espacio intercostal, en la unión costocondral igual, vamos a escuchar a la tricúspide, del lado derecho. Entonces, yo puedo determinar si mi paciente tiene un soplo mitral o tiene un soplo tricuspídeo, si tiene dos soplos, mitral y tricuspídeo, o si tiene algún otro soplo en alguna otra de las válvulas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queda claro cómo hacemos la evaluación? Por favor, pueden cerrar su micrófono. Tercero y cuarto, pulmonar, cuarto y quinto, aórtica, mitral, quinto y sexto. Tricúspide del lado derecho entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Y hay algo que también vamos a evaluar en este momento, que es nuestra constante número 12, que es el pulso. Cuando yo estoy evaluando mis válvulas y todo muy bonito, también voy a llegar al punto de escuchar, ahorita me regreso, la frecuencia cardíaca, que era nuestra 11ª. La frecuencia cardíaca en perro va a ser de 70 a 140 latidos por minuto. Esos son los valores de referencia, y en gatos de 150 a 220 latidos por minuto. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta en perros? En perros vamos a tomar en cuenta también el tipo de raza. Las razas pequeñas, como chihuahueños, poodles, yorkies, todos los chiquitos, histéricos, todos los chiquitos generalmente van a tener una frecuencia cardíaca mucho mayor y va a ser normal. Entonces, por ejemplo, es normal que yo, mi chihuahueño, tenga una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto y que cuando yo estoy evaluándolo en mi examen físico y el perro está muerto de miedo, a lo mejor esa frecuencia cardíaca se me puede ir a 160 latidos por minuto, 180 incluso, y ser normal. Está estresadito y pobrecito, pero es normal. Pero si yo ausculto a mi chihuahueño y tiene 70 latidos por minuto, aunque aquí me marque como valor de referencia, no es normal. Yo no creo que un perro de raza pequeña pueda llegar a tener frecuencias cardíacas de 70. En cambio, por ejemplo, un gigante de los Pirineos, si yo lo ausculto con 70 latidos por minuto, va a ser normal. Pero si yo lo ausculto con 140 latidos por minuto, aunque es un valor de referencia, ya no es tan correspondiente, ya no es tan normal que esa raza grande tenga una frecuencia cardíaca tan elevada. Entonces, ya puede ser un punto importante para que yo determine que también estoy teniendo alteraciones. No sé si queda claro. El valor de referencia de 70 a 140, pero yo tengo que tomar en cuenta el tipo de raza. Razas pequeñas, frecuencias cardíacas elevadas, normales. Razas grandes, frecuencias cardíacas bajas, normales. Y en gato, pues me marca aquí hasta 220, pero si tiene frecuencias cardíacas de 230, 240, pues puede ser normal bajo estrés. También en los cachorros, pues la frecuencia cardíaca va a ser mucho mayor que en los adultos. Entonces, ahora sí, independientemente de los sonidos de las válvulas, ahora sí conté mi frecuencia cardíaca, y cuando yo cuento mi frecuencia cardíaca, voy a revisar también el pulso. ¿Cómo voy a revisar el pulso? Miren, aquí está la foto de este doctor que está revisando con su mano izquierda, está colocando el estetoscopio para oír el latido cardíaco, y con su mano derecha la está metiendo más o menos así como por la ingle
para poder sentir el pulso, el pulso femoral. Entonces, yo igual meto mis 2 dedos, por ejemplo, aquí justamente en la región inguinal, y mientras estoy con mi estetoscopio aquí oyendo la frecuencia cardíaca, estoy simultáneamente contando las pulsaciones a este nivel. A veces me cuesta un poco más de trabajo en perros de raza bulldog o de raza grande, porque pues son más grasositos, entonces me cuesta trabajo encontrar ese pulso, pero aquí es donde lo van a encontrar, en el canal inguinal, ahí se va a sentir ese pulso femoral. Ese pulso femoral debe de ser lo normal, anoten, va a ser fuerte, lleno y correspondiente. ¿Qué quiere decir? Correspondiente quiere decir que debe de coincidir las pulsaciones con la frecuencia cardíaca, deben de ser las mismas y en el mismo momento. Esto sería un pulso correspondiente. Fuerte porque ustedes deben de sentirlo con mucha facilidad y lleno porque se llena todo el vaso sanguíneo. Entonces, eso sería lo normal. Fuerte, golpea duro, lleno y que corresponda a la frecuencia cardíaca. Y no nada más tenemos que revisar en uno de los miembros, sino tenemos que revisar en ambos miembros. Porque puede ser que en el miembro pélvico derecho tengamos un pulso fuerte, lleno y correspondiente, y en el miembro pélvico izquierdo tengamos un pulso fuerte, lleno y no correspondiente, o vacío, débil y no correspondiente. Entonces, estamos teniendo posiblemente algún problema circulatorio, a lo mejor, por ejemplo, algún trombo aórtico en miembro pélvico izquierdo, o alguna enfermedad cardíaca también. Entonces, ¿queda claro cómo se checa el pulso? Ponemos nuestros dedos a nivel inguinal, justamente en el momento que simultáneamente estamos evaluando la frecuencia cardíaca para ver que haya una correspondencia y que debe de ser fuerte y lleno. Si no es fuerte, es débil, y si no es lleno, se le llama vacío. Eso es muy, muy importante. Doctora, tengo una duda. Para checar el pulso, ¿puede ser cualquiera de los dedos o hay dedos específicos? Pues no, puede ser cualquiera de los dedos, salvo que la doctora Marina opine lo contrario, pero pueden ser estos 2 dedos o estos 3 dedos, con los que ustedes tengan como mayor sensibilidad, no hay ningún problema. Gracias. Sí, gracias. Y también aquí vamos a estar auscultando no nada más el latido y no nada más cuántos tuvo y todo. Ya les mencioné que podemos diferenciar los sonidos del cierre o cuando se abren las válvulas del corazón. Entonces, vamos a determinar sonidos cardíacos normales que van a ser el S1 y el S2. A ver, aquí hay un comentario. Dice la doctora Rosa María, Marina, que nos está ayudando ahorita, dice que también depende de la sensibilidad y el tamaño del paciente. Sí, es importante, por ejemplo, no es lo mismo que como en esa foto ustedes tomen el pulso de un paciente chihuahueño, donde va a ser, les digo, como muy fácil, poder encontrar ese pulso, a diferencia de un paciente obeso, por ejemplo, o de un paciente de raza grande que les va a costar mucho más trabajo meter un dedo, o a lo mejor necesitan los 4 dedos para poder sentir el pulso de ese paciente. Entonces, de eso va a depender también. Les hablaba del corazoncito, es que estaba viendo aquí cómo hacerle. Los sonidos cardíacos normales principalmente van a ser el S1 y el S2. El S1 va a corresponder al cierre de las válvulas atrioventriculares. Es que estaba buscando mi pizarrón, pero como hace mucho que no lo utilizo, a ver si aquí se puede. El S1